fruto. Triana. No ha hecho ni... ¿Le faltó el centavo para el peso, Mariana? Uy. Poquito. Eso lo termino en una hora. González Boada. González Merchán. Ah, pues obvio, ¿no? González Merchán está. Bueno, yo les voy a pedir el favor que me cierre el micrófono para que no haya interferencia en el encuentro sincrónico, en la sesión sincrónica y se pueda escuchar muy bien. Listo. Me ocuparé el segundo. Bueno, entonces vamos a iniciar. Primero que todo, muy buenos días, estimados estudiosos. Bienvenidos y bienvenidas al encuentro sincrónico. Me regala un segundo, por favor, antes de iniciar. ¿Hay algún micrófono encendido, por favor? ¿Lo pueden silenciar? Me ocuparé el segundo. Hay alguien que tiene el micrófono encendido. Entonces se escuchan las dos voces. Se escucha la mía y se escucha la otra voz. Sara Pulgarín. Eso es lo que estoy preguntando. No, hay un poquito. Ya lo que en cuanto a trabajos graves. Te lo dejo en 70. Cindy, ¿tienes el micrófono encendido? No. Es la voz de un hombre. Llaves de arriba. Lo voy a dejar en 70. Pues no tomen eso como si fuera el boletín definitivo. Porque eso es solo temporal. Todos en la responsabilidad durante el tercer y cuarto periodo. A ver, ¿quién es acá? Porque de verdad que estoy aterrada. López Rincón. Perfecto. Manchete Cabezas. Estoy verificando aquí los asistentes. Malagón. Listo. Maldonado Rodríguez. Perfecto. Hernández Poveda. ¿Me confirman, por favor, si se visualiza la presentación? Bueno, entonces ahora sí vamos a iniciar. Muy buenos días, estimados estudiosos. Bienvenidos al encuentro sincrónico de la asignatura de estadística y probabilidad. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de un tema importante, como es las distribuciones de probabilidades discretas, quienes está dando el encuentro sincrónico, la sesión sincrónica es el profesor Fernando Torres. Bueno, antes de iniciar con mi temática, es importante aclarar algo y es establecer fechas. Recuerden que hay un cronograma de actividades que nos permite hacer un seguimiento de fechas. Entonces, para que estemos muy atentos, si tienen de pronto alguna dificultad en relación a entrega de un trabajo, por favor no duden en escribirme al correo electrónico con la finalidad de poderles colaborar, ¿cierto? 1, 2. También es importante tener presente lo siguiente, estimados estudiosos, y es frente a lo que llamamos nosotros los tiempos de finalización de la asignatura. Y en cuanto a esa finalización de la asignatura, recuerden que nosotros tenemos que tener en cuenta que la asignatura cierra el 6 de julio, por ende a esa fecha pues tenemos que ya estar al día dentro de lo que son actividades. Entonces cualquier duda que tengan, por favor no duden, si no duden en escribirme, una redundante, duden en escribirme al correo electrónico para poderles yo de pronto facilitar o revisar lo que se pueda tener en cuenta. ¿Listo? Entonces para tener presente eso.
Bueno, entonces, otra cosita importante, si tienen alguna duda, por favor, me escriben al chat, que ahí estoy atento a poderles resolver también. Listo. Entonces, el objetivo del encuentro sincrónico, pues, es orientar los procesos de la comprensión de conceptos teóricos de las distribuciones de probabilidades discretas para que mediante ejemplos se desarrollen las competencias respectivas del módulo número 3. ¿Cuáles son esas competencias? Pues aplica los conceptos de las teorías de las probabilidades para abordar fenómenos aleatorios mediante el uso de las distribuciones de probabilidades discretas en la solución de situaciones problema. El orden del día, entonces vamos a mirar lo que son las variables aleatorias, vamos a mirar lo que son las distribuciones de probabilidades, ¿cierto? Que es una distribución de probabilidad. Vamos a mirar lo que es la media, la varianza y la desviación estándar. Es importante tener en cuenta eso, pero ojo que esa media y esa varianza y esa desviación es importante tenerla en cuenta dentro. Dáleme un segundo acá que estamos dando eso. Listo. Es importante tenerla en cuenta en relación a qué? En relación a lo que son las distribuciones de probabilidades. Mirar el valor esperado, lo que es la distribución binomial, la distribución Poisson y la distribución hipergeométrica. Esa es la temática que vamos a ver el día de hoy. Entonces es una temática bastante grande, aunque me voy a centrar más en la temática de lo que hablamos nosotros dentro de lo que es la parte de las actividades, en este caso del informe de laboratorio del módulo número 3. Bueno, entonces vamos a iniciar hablando de las variables aleatorias. Cuando nosotros hablamos de las variables, y creo que en el primer módulo hablábamos de algo interesante y era el concepto de las variables. Recuerden que cuando hablábamos de esas variables nos definíamos que son características que nosotros asumimos o tenemos en cuenta para poder hacer un proceso de investigación. Entonces recuerden que hacíamos el estudio de poder ir de pronto a aplicar una encuesta frente a los casos o de pronto de las edades de las personas, ¿cierto? O puede ser de la talla o el peso de las personas, ¿cierto? Entonces es importante tener en cuenta qué características asumimos nosotros, ¿cierto? Y que estaban clasificadas de dos maneras, ¿cierto? Estaban lo que eran las variables cualitativas y las variables cuantitativas. Y que por ende, dentro de las variables cuantitativas aparecen dos que se llaman las discretas y las continuas. Entonces nos vamos a centrar muy en esa parte de las variables aleatorias discretas. ¿Por qué aleatoriamente? Porque una variable aleatoria significa que es una variable cuyo valor X asume cualquier valor correspondiente a un experimento, ¿cierto? Recuerden que cuando hablábamos en el módulo 2 de la probabilidad de... Eso es una secuencia, ¿no? Regálenme un segundo que aquí están admitiendo para poder eso. ¿Listo? Entonces, recuerden que hablábamos de esa parte frente a lo que es las llamadas variables aleatorias, si eran eventos, ¿cierto? Variables que se escogían al azar, ¿cierto? De distintos resultados. Es lo mismo que vamos a hacer acá. Pero, ¿qué sucede? Lo que nosotros hacemos en este momento es asumir variables discretas, ¿cierto? Este es punto clave, unas variables discretas. Cuando hablamos nosotros de estas variables discretas, recuerden que son todas las que toman esos valores enteros. Por ejemplo, el número de personas, las ciudades, el número de visitas a teatro, la edad de las personas. Por ejemplo, si nosotros vamos a mirar el número de hijos por familias o el número de visitas por urgencias a una clínica, ¿cierto? Esas son variables aleatorias o en este caso variables discretas, cuantitativas porque manejamos una parte numérica. Y como son aleatorias, pues asumimos que partes por partes de una población neta, ¿cierto? Entonces, ese es el punto clave dentro de las variables aleatorias. Es importante que tengamos en cuenta que cuando hablamos de esas probabilidades, ¿cierto? Discretas, o sea, distribución de probabilidades discretas, nos vamos a referir siempre a esas cantidades enteras. Por ejemplo, aquí tengo un pequeño ejercicio, dice el número de huevos de una gallina se pone en un día, ¿cierto? Ese es el valor de aleatorio X.
Esta es una variable aleatoria totalmente discreta. ¿Por qué? Porque no puede una gallina poner un valor de 2.1 o 3.1, ¿cierto? O 1.2, ¿cierto? Entonces establece si es un huevo, si es dos huevos. Entonces eso es una variable discreta. Entonces, ahí en ese punto es importante tener en cuenta que ahí nos vamos a marcar en una distribución de probabilidad. Entonces, ¿qué es una distribución de probabilidad? Recordemos que las distribuciones de probabilidades discretas se asignan con un valor de variable aleatoria X en una probabilidad de PX, o sea, que cumpla dos requerimientos importantes. El primer punto clave, ¿cierto?, que nosotros tenemos que tener en cuenta en una distribución de probabilidad es que la sumatoria, o esta sumatoria que estoy marcando acá, la sumatoria, ¿cierto?, de esas probabilidades sean igual a 1. Voy a irme aquí otra vez a trabajar en mi tablerito de Paint para poder explicar un poquito más. O sea, quiere decir, la primera parte, que la sumatoria de esas probabilidades, ¿cierto?, es igual a 1. Ese es el primer caso importante que nosotros tenemos que tener para que sea una distribución de probabilidad, ¿cierto? Ese es un elemento importante. Segundo elemento, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que puede cumplir, recuerden que las probabilidades es un porcentaje que no supera el 100%, o sea que está marcado en este intervalo, ¿cierto? De 0 menor que la probabilidad X y menor que X. Eso cumple ese requerimiento, pero recuerden que debe estar entre ese enlace, ¿sí? O sea, no puedes dar 1.2 o 1.4, ¿cierto? Entonces está marcado en ese intervalo que es menor o igual a 1. Miremos aquí un ejercicio muy sencillo. Dice, frente a los teléfonos celulares, ¿cierto? Entonces, en la siguiente tabla, o sea, en esta tabla que estoy marcando acá en la presentación, se describe en una encuesta realizada, ¿cierto?, por Maggie Social, que indica las probabilidades del número de celulares de uso por familia, ¿cierto? Entonces, aquí miramos. O sea, aquí recuerden, ¿cierto?, que aquí es aleatoriamente el uso de celulares, ¿cierto? Entonces, en una familia no usan celulares. ¿Cuántas es de esas familias? El 19%, ¿cierto? De esa familia no usan celular. El 26% usan un celular, ¿sí? En la familia tienen un celular, ¿cierto? El 33%, ¿qué pasa? Usan dos celulares, o sea, tienen dos celulares. Y el 13% usan tres celulares, ¿cierto? Si nosotros no vamos a hacer esa sumatoria de las probabilidades, para que sea una distribución de probabilidad, debe cumplir esta condición, que la suma de esas probabilidades debe ser igual a 1. Si no cumple esa condición, no podría establecerse como una distribución de probabilidad. Entonces, si nosotros miramos acá la probabilidad de 0,19 por 0, ¿cierto? La probabilidad del 0,26 por 1, ¿cierto? Sumamos esto, pues nos va a dar un total de 0,99. Si nosotros sumamos todo este valor, que es estas mismas probabilidades que estoy marcando acá, ¿cierto? Entonces, me daría 0,91. ¿Qué sucede acá? Que no cumple la condición, o sea, no cumple la condición 2, en donde la sumatoria, ¿cierto? La sumatoria de esas probabilidades es igual a 1, ¿cierto? Cumple la condición 1 porque está entre ese, digamos que entre ese intervalo. O sea, es una probabilidad, es porque no supera el 100%. Sin embargo, no es una distribución de probabilidad. Es importante resaltar eso. ¿Listo? Ya vamos a mirar ahorita a partir de los ejemplos y voy a tomar las tablas que les cargué en la actividad con la finalidad de hacer ejercicios a partir de esas tablas. Bueno, entonces, en este orden de ideas, ¿cierto?, aparecen acá dos ejemplos muy sencillos. Dice, el director de un laboratorio farmacéutico afirma que el consumo anual de un medicamento para resfriado que ellos elaboran sigue una distribución de probabilidad. Entonces ya nos está marcando que hay una distribución de probabilidad con la que se muestra en la tabla donde X, sabemos acá que esa es la variable, ¿cierto? Es la variable que representa el número de veces en que una persona en condiciones normales requiere un medicamento.
Entonces, aquí recuerden que 0 personas, ¿cierto? Una persona, o en este caso, el número de veces, en un número de veces en el año, ¿cierto? Un número de veces en el año requiere un medicamento. Ahora, teniendo en cuenta la distribución de probabilidad, se puede concluir que la probabilidad de requerir el medicamento más de 2 veces en el año. Ojo, entonces acá, déjenme que por aquí me están solicitando admitir, listo. Entonces, más de 2 veces en el año. Entonces, aquí es importante tener en cuenta esto. Yo voy a sacar acá un poquito el ejercicio y voy a mirarlo acá dentro de la tabla. Perdón, mejor dentro de Excel, mucho más rápido para poder hacerlo más acá. Entonces, voy a entrar aquí a un Excel para poder explicar aquí un momento. Entonces, aquí voy a colocar la variable X. Recuerden que esa es la variable aleatoria, ¿cierto? Y aquí voy a colocar las probabilidades. Recuerden que las probabilidades están marcadas acá, mírenlas. Estas son las probabilidades. Entonces, voy a marcarlo aquí rápidamente para poderlo explicar mucho más fácil. Y acá está P, probabilidad de X. Entonces, acá estamos 0 medicamentos, 1 medicamento, 2 medicamentos, 3 medicamentos, 4 medicamentos, 5 medicamentos. Entonces, el 0 medicamentos, el 0.01%, o sea, el 1% no utiliza medicamentos, el 12% sí utiliza medicamentos, dése cuenta que estoy trabajando en forma decimal, el 23% sí utiliza 2 medicamentos en el año, el 38%, ¿cierto?, utiliza 3 medicamentos en el año. Aquí no sabemos, vamos a mirar qué sucede. Y en el caso del 5 medicamentos, o sea, el 11% utilizan 5 medicamentos en el año. ¿Qué sucede con esto, estimados estudiosos? Que acá estaríamos indicando que el ejercicio nos marca que hay una distribución de probabilidad. O sea, que recuerden que la distribución de probabilidad es igual a ¿qué? A 1, ¿cierto? O sea, que está marcado que es igual a 1. Entonces, en ese orden de ideas, tenemos que saber que aquí nos debe dar 1. Si nos da 1, o sea, tenemos que sumar esto, ¿cierto? Sumamos eso y por ende lo restamos con la unidad. Entonces, acá voy a hacer lo siguiente. Entonces, voy a hallar esta tablita. Por ende, acá, fácil, voy a coger acá igual suma, ¿cierto? Y voy a tocar esto a ver qué me da. Listo. Me da 0,85, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto nos faltaría acá? ¿Cuál sería la probabilidad de medicamentos que utilizan 4, ¿cierto? Entonces restamos, igual. 1, que es la probabilidad máxima, o sea, el 100%, menos el 0,85, ¿listo? Y nos da 0,15. O sea, quiere decir que 0,15, ¿cierto? O el 15% de esas personas utilizan 4 medicamentos, ¿cierto? Entonces, si ustedes miren acá, ¿qué nos dio? Exactamente nos da 1, ¿cierto? Nos da 1, o sea que está la sumatoria final, la sumatoria de ese ejercicio como tal, o sea, la suma de las probabilidades me da 1. Eso se llama distribución de probabilidad. 1. Segundo, dice la probabilidad de requerir el medicamento más de 2 veces. ¿Qué pasa aquí más de 2 veces? Que me está indicando que asuma los medicamentos de acá hacia adelante, más de 2 veces, o sea, mayor, ¿cierto? Entonces aquí podríamos indicar que la probabilidad, ¿cierto?, de que X sea mayor de 2. ¿Listo? Entonces esto es igual, ¿cierto? En este caso, asumir la probabilidad, ¿sí?, podríamos indicar fácilmente, asumir la probabilidad de los valores de quién, ¿cierto? De 3, ¿cierto?, de 4 y de 5. O sea, de 3 veces, de 4 veces y de 5 veces, ¿cierto? Entonces, de 3 veces es de 0,38, ¿cierto? Del 38%. El de 4 sería el 0,15, que ya lo hicimos, ¿cierto? 0,15. Y del 0,11. Listo. Entonces, listo.
¿Listo? Sumamos esos y nos daría exactamente qué pasa. Aquí fácilmente nos daría esta sumita, ¿sí? La saco acá, la voy a sacar acá como para explicarla mejor. Y la suma de estos valores, aquí me daría 0,64, ¿cierto? Entonces, esto estaríamos hablando que el 64%, ojo acá, el 64% requiere el medicamento más de 2 veces en el año, más de 2 veces en el año. Esto para tener en cuenta eso. Entonces, eso es una distribución de probabilidad. Esto para tener en cuenta, o sea, sumimos estos valores y esos son los que están marcando acá. Claro que hay una expresión matemática que ya la vamos a ver para poder determinar sin necesidad de hacer todo este proceso que estamos nosotros visualizando acá en la hoja de Excel. ¿Listo? Bueno. Recuerden, si tienen alguna pregunta, por favor me la escriben en el chat para poder ir solucionando. Bueno, sigamos. Aquí está para hacer procedimiento. Listo. Entonces vamos a empezar a mirar caso por caso. Y el primer caso es hablar del valor esperado o la llamada esperanza matemática. Sin embargo, hay una diferencia pequeña entre el valor esperado y la esperanza matemática. ¿Por qué? El valor esperado, en este caso, es una variable aleatoria discreta que se define como el producto del tamaño de la muestra por la probabilidad. ¿Listo? O sea que aquí somos muy claros en relación a que el valor esperado, ¿cierto? Va a ser igual a la probabilidad, o sea, lo que es esta parte del el tamaño de la muestra, ¿cierto? Ese tamaño de la muestra por la probabilidad. Eso es importante tenerlo en cuenta. Este es el valor esperado. O sea que si yo quiero definir el esperado del número de personas que fuman durante la semana, entonces ya vamos a mirar que puede ser el tamaño de la muestra con la probabilidad que me están indicando. ¿Listo? Es importante tener en cuenta eso. ¿Qué sucede con la esperanza matemática? La esperanza matemática es una sumatoria, ¿cierto? De cada una de las variables aleatorias, ¿cierto? La llamada sumatoria de la variable aleatoria X por la probabilidad, o sea, por P de X. ¿Listo? Para tener en cuenta eso. Eso es lo que es el valor esperado. Miremos aquí un ejercicio fácil, bueno, ya ahorita resalto. Dice, un examen de admisión fue presentado por 400 estudiantes. ¿Cuántos estudiantes obtendrán un puntaje superior a 90 con una probabilidad del 6%? Ojo, ¿cuántos estudiantes obtendrán un puntaje superior a 90 con una probabilidad del 6%? Entonces, automáticamente me están indicando que es un valor esperado porque me dan la muestra, ¿cierto? Que son 400 estudiantes, ¿cierto? 400 estudiantes y que me dan la probabilidad de un 6%, o sea que me dicen que la probabilidad es del 6% de que esos estudiantes superen la prueba con más de 90. Pero queremos saber es cuántos estudiantes, ¿cierto? Entonces es el valor esperado de ese ejercicio. Entonces el valor esperado va a ser igual a la probabilidad que serían los 400 estudiantes, que es la muestra, o sea, N, que sería la muestra, por P de X, que sería la probabilidad en este caso 6%, queremos convertirlo en un decimal que sería 0,06, ¿cierto? Entonces acá por 0,06. ¿Cómo convertimos ese porcentaje de forma manual? Pues muy sencillo, ese 6%, ¿cierto? Muy fácil, 6%, simplemente como para recordar, para tener en cuenta es 6, ¿cierto? Y lo dividimos en el 100%. ¿Listo? Porque hablamos del 100%. Y acá multiplicamos, entonces este valor esperado serían 400. Utilizaré mi calculadora. Entonces 400 por 0,06. ¿Listo? Y me daría 24 estudiantes. Entonces, ¿cuántos estudiantes obtuvieron puntajes superiores a 90? 24 estudiantes. Entonces, des en cuenta que estamos determinando el valor esperado, ¿cierto? Aquí podríamos fácilmente
¿Cuál es el valor, el esperado de estudiantes? Ojo, ¿cuál es el valor esperado de estudiantes que obtendrán un puntaje superior a 90? Entonces, cuando me indican que el esperado, pues aplicamos la fórmula que estoy dando en este momento. O sea, que sería el valor esperado para tener en cuenta eso. ¿Listo? Bueno. Dentro de las distribuciones de probabilidades aparecen 3 elementos importantes: la media, la varianza y la desviación estándar. Ojo que es, digamos que el primer punto del informe de laboratorio. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos nosotros de la media, recordemos que la media acá va a ser, ya no va a ser el promedio. Ojo, la distribución de probabilidad, en este caso la media ya no va a ser el promedio, sino que esa media va a ser la sumatoria del número de variables aleatorias por su probabilidad. Esa sería la media. Y esa media es la que también recibe el nombre de esperanza matemática, lo que hablaba anteriormente, que cada uno de los elementos, o sea, cada valor esperado o variable aleatoria se multiplica por la probabilidad. Entonces, en este caso, voy a cerrar esto acá. Entonces, en este caso, voy a hacer acá esta partecita de nuevo. Entonces, aquí la media, que sería mu, va a ser igual a la sumatoria, ojo, de la variable aleatoria x, ¿por quién? En este caso, por la probabilidad de x, ¿sí? O sea, que estoy asumiendo que esto, ¿cierto? Esto se multiplica, se saca la multiplicación, y esa sumatoria de esa multiplicación será la llamada media de una distribución de probabilidad. La varianza, recordemos que aquí la varianza puede ser que signifique algo parecido dentro de la parte de la varianza normal que nosotros conocemos, ¿cierto? Recuerden que esa es como la variación o la parte de la diferencia de la media. Pero en este caso, la varianza tiene 2 maneras. A mí me gusta mucho la segunda manera, ¿cierto? La manera donde está la fórmula. Esa fórmula son establecidas del libro de Pearson, de Triola, ¿sí? Entonces, la fórmula número 5.3 me gusta más porque es mucho más fácil para manejar como tal. Entonces, aquí me está indicando que hay 2 y los resultados son los mismos, no cambia para nada. Me está indicando que la varianza, recordemos que la varianza pues va a ser como un 6 acostadito, es igual aquí a la sumatoria. Recuerden que la sumatoria pues es todo lo que, la columna que vamos, el resultado final. ¿De quién? Acá. En este caso, de la variable aleatoria, ¿cierto? En X, ¿por quién? Por la probabilidad de X. ¿Listo? ¿Listo? Lo cerramos, ojo, cerramos acá y le vamos a restar la media de la distribución de la probabilidad al cuadrado. ¿Listo? Y obtenemos esta fórmula. Me parece mucho más fácil y más sencilla para determinar. Y finalmente, la desviación estándar, ¿cierto? Esa desviación estándar que se simboliza de este estilo va a ser igual ¿a quién? Pues a la raíz cuadrada de la varianza. Es así, tiene el mismo concepto, no nos cambia para nada. O en este caso, pues va a ser igual a la raíz cuadrada de esto. Ojo, estimados estudiosos, que estas son las fórmulas que ustedes deben aplicar para el primer o la primera base de datos de su informe de laboratorio. Entonces, bueno, hasta ahí. Vamos a mirar ahora sí ejemplos. ¿Listo? Bueno, dice acá, con base en los datos recogidos de la National Center, donde X es la variable aleatoria del número de personas adultas que sufre el sobrepeso en Colombia. Pero yo quiero y no por no hacer el ejemplo, porque es muy fácil, pero yo quiero establecer el ejercicio de la base de datos. Yo tengo las bases de datos acá. Recuerden que hay 2 bases de datos, estimados estudiosos, en el informe de laboratorio. Voy acá, perdón, que me salí de acá de lo que no era. Pero sí tengo que ir acá, ¿cierto? Entonces, acá yo tengo 2 bases de datos. 2 bases de datos, regálenme acá que estoy entrando. Acá dentro del informe de laboratorio de la actividad. Perdón, acá. ¿Listo? Acá entonces yo tengo ingreso a la práctica y aquí hay 2 bases de datos.
Hay una base de datos donde se va a determinar una distribución, y hay una base de datos donde se va a determinar lo que es la media, la varianza y la desviación estándar y el valor esperado. O sea que estamos hablando de estos dos elementos importantes. Están marcados acá en esta hoja de Excel. ¿Listo? Entonces, la primera base de datos, que es la base de datos 3.1, me va a ayudar a qué? Para el cálculo del valor esperado, la media y la varianza y la desviación estándar. ¿Sí? Esa es la base. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Voy a hacer un ejemplo de varianza, de valor esperado, de la media y la desviación estándar acá, en esta parte. ¿Listo? Para que me puedan de pronto entender mucho más y ustedes puedan desarrollar su informe de laboratorio sin ningún problema. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Sencillo. Recuerden que en el primer módulo y en el segundo módulo hablamos un poquito de las tablas dinámicas, ¿cierto? Entonces acá pues simplemente lo que hacemos es insertar una tabla dinámica. La voy a dar acá para cambiarla de fila. Y aquí ya me aparece todo. Bueno, pero entonces miremos qué ejemplo. Vamos a hacer, creo que a ustedes les toca número de pacientes por urgencias. Yo voy a mirar el número de hijos por familia. Voy a mirar esta variable. Voy a ir por el número de hijos. Entonces, ese número de hijos está por acá. Por familia lo voy a pasar acá a columnas, o en este caso a filas, perdón. A filas. Y voy a pasar acá de pronto un dato cualquiera. Un dato cualquiera. Voy a pasar el número de pacientes acá. ¿Por qué? Porque yo quiero determinar, perdón, el número de pacientes no. Voy a pasar a valores. ¿Por qué? Lo que yo quiero determinar es el cuántos, ¿cierto? O sea, en este caso hay 293 familias. Miremos a ver la base de datos. La base de datos. Perdón, me fui y no conté. Hay 100 familias, 100 familias. Ah, ya sé por qué. Ya sé que lo que estamos aquí haciendo que no. ¿Listo? Entonces acá me voy. ¿Qué pasa acá? Que me está dando una sumatoria de 293. Entonces lo que me voy acá es darle clic normal, derecho, y le doy configuración de campo, recuento, ¿cierto? Y listo. Y ahora sí ya me salen me sale el total de personas encuestadas. Entonces, algo importante que yo quiero marcar acá. Ojo, recuerden que dense cuenta que yo lo que marqué en la fila fue el número de familias porque es lo que yo quiero. Y sobre valores marqué cualquiera. Yo puedo marcar el número de pacientes, puedo marcar el caso nuevo de cáncer, puedo marcar las mujeres o los hombres. Simplemente lo que yo quiero hacer es el conteo nada más, que me salga el conteo. ¿Listo? Entonces, esta partecita yo la voy a sacar acá. Quiero sacarla acá. A ver si me la puedo llevar para este lado. Acá. Entonces, recuerden que esta va a ser la variable en X, pero esta no es la variable en X. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? O que vamos a determinar la varianza, vamos a determinar el valor esperado, vamos a determinar la media y vamos a determinar la desviación estándar de una distribución de probabilidad. Entonces, dense en cuenta que lo primero que yo hice fue marcar una tabla dinámica, sacar los valores que me están pidiendo, ¿cierto? Este primer valor es la variable aleatoria. Asumimos que hay, en este caso, el número de familias que están marcadas acá. O sea que esta sería la frecuencia absoluta. Recuerden acá en la frecuencia absoluta, en el primer módulo, que indicamos que es el número de veces que se repite un dato estadístico. Entonces, ¿qué quiere decir acá? Que 25 familias tienen solamente un hijo, ¿cierto? Que 29 familias tienen 2 hijos, que 25 familias tienen 3 hijos y que 21 familias tienen 4 hijos. ¿Listo? Hasta ahí, claro. Pero acá yo tengo que colocar algo importante. Recuerden que lo que voy a asumir es una distribución de probabilidad. Pues voy a tomar la probabilidad en X. Voy a colocar aquí mayúscula, probabilidad en X. Listo. Entonces aquí voy a marcar esta tablita para acá. ¿Cómo voy a calcular? ¿Cómo es la probabilidad acá? Pues sencillamente recuerden que la probabilidad pasa a ser una frecuencia relativa. En la frecuencia relativa que nosotros vimos en el módulo número 1, dice que es el cociente entre la frecuencia absoluta y el total de datos, ¿cierto?
Pues sencillamente aquí la probabilidad pasa a ser una frecuencia relativa. Entonces recordemos acá que ese sería el 100%, ¿cierto? O sea, 100 familias, perdón, 100 familias, o mejor, 100 encuestados, 100 personas encuestadas. Entonces, acá, entonces voy a hacer acá fácilmente chip igual a 25, que es la frecuencia absoluta, dividida por el total de datos, ¿cierto? El total de datos es 100. Yo voy a hacerlo uno por uno. Listo, quiere decir que mal 0,25%. Lo mismo acá, chip igual. Entonces, 29 lo divido por el total de datos, en este caso por 100. ¿Listo? Me da 0,29, lo mismo, chip igual. Entonces, perdón, chip igual. 25 lo divido por, en este caso, por 100. Y chip igual, en este caso 21, que es la frecuencia absoluta, lo divido por 100, que es el total de datos, y obtengo la frecuencia relativa, que es la llamada probabilidad. ¿Listo? Si yo sumo, ¿qué sucede? Que esa probabilidad me debe dar 1. Si no me da 1, no es una distribución de probabilidad. Recuerde, y me da 1. ¿Listo? Entonces acá ya resaltamos de que es una distribución de probabilidad. Listo. Ojo con este cuadrito, lo voy a resaltar de color, voy a colocarle un colorcito acá como azulito, y este cuadrito es el que vamos a tener en cuenta en la tabla. ¿Listo? Entonces acá voy a alargar un poquito la tabla, esa tabla, con la finalidad de poder hacer mucho más fácil el ejercicio. Listo. Recuerden acá esta partecita. Entonces aquí voy a colocar una fórmula para poder calcular, ¿cierto? Mi media aritmética. Entonces voy a empezar a calcular lo que es la llamada media de la distribución de probabilidad discreta. ¿Listo? ¿Y cómo voy a calcular esa media? Recuerden que la media, acá la media, ¿cierto? Es la sumatoria del producto del número de variables aleatorias, o sea, de X, por la probabilidad. Pero la sumatoria sería la media. ¿Listo? Entonces nos vamos a ir con esta primera fórmula. ¿Listo? Entonces acá lo que voy a hacer es coger X, que sería el valor por, voy a colocar este asterisco, por la probabilidad de X. ¿Listo? Entonces aquí muy fácil, chip igual 1, que sería el valor de X, la variable aleatoria, por la probabilidad, ojo, por 0,25. Listo. Igual. Y arrastro aquí la fórmula, no necesito ponerme a hacer otra cosa diferente o uno por uno. Listo. Ya. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues la suma. Chip igual, suma, ¿cierto? Y sumo estos valores y cierro. Perdón acá porque fue un errorcito de fórmula. Entonces, chip igual suma. Aquí voy a hacer esto y arranco tal. ¿Cuánto me dio en este caso? Voy a colocarla de color verdecito. Esa suma del producto del número de variables, ¿cierto? O sea, el valor, la variable aleatoria por la probabilidad, 2,44. Esa, estimados estudios, es la llamada media de la distribución de probabilidad. O sea, 2, voy a colocarla acá, 2,42. Eso es lo que me indica acá ese ejercicio, ¿cierto? O sea, la suma de esos productos, ¿cierto? Tomando cada variable aleatoria por la probabilidad. Nos vamos ahora a determinar la varianza. La varianza. Recuerden que la varianza dice que la suma, también la suma, ¿cierto? De el producto entre la variable aleatoria elevada al cuadrado por la probabilidad. Esa suma se la vamos a restar a la media de distribución de probabilidad al cuadrado. ¿Listo? Entonces aquí voy a colocar otro cuadrito, otra columna con la X, pero esa X la voy a colocar al cuadrado. ¿Cierto? Aquí al cuadrado. Voy a decir, inserto una formulita. No me está dando las fórmulas. No sé por qué. O sea, X. Bueno, X al cuadrado. Listo. Listo. Entonces acá voy a asumir esta. O sea, quiere decir que es esta al cuadrado. Entonces 1 al cuadrado me da 1, 2 al cuadrado me da 4, 3 al cuadrado me da 9,
y 4 al cuadrado me da 16. Muy sencillo. Por eso les digo que esta expresión me gusta mucho más, que más rápido. Listo. Y ahora acá vamos a colocar el producto, o sea, esto, o sea, X. Porque es que no le encuentro ahorita la configuración a este computador por la probabilidad de X. Entonces, quiere decir que tengo que coger esta columna M y la multiplico por la columna K, o sea, por la columna de la probabilidad. Entonces, chip igual a 1 por la probabilidad. Arrastro acá. Listo. Ojo, ya es este valor de multiplicar este por este valor. ¿Listo? Y ahora sí aplico suma acá. Suma. Y cierro. ¿Qué sucede? Que, ojo, esta no es la varianza, ¿cierto? La varianza es coger este valor, ¿cierto? O sea, en este caso, aquí voy a ir a aquel ejercicio, la varianza me va a decir, por favor, estoy haciendo al revés ahora. La varianza es decir, coja por favor el valor de la suma, o sea, este valor que me dio 7, ¿cierto? ¿Me dio cuánto? 7,02 y se lo resta a la media de la distribución, pero esa media debe estar al cuadrado. ¿Sí? Esta la le damos al cuadrado. Entonces acá, pues sencillamente lo que voy a hacer es multiplicar este valor por este valor. Me da 5,85. Entonces, ¿cuál sería la varianza? La varianza sería chip igual 7,02 menos el cuadrado de la media, que sería 5,85 y el resto. O sea que la varianza es 163. Sí, esa sería lo que es la varianza. Viene la desviación. ¿Listo? Entonces, ¿la desviación qué es? Recuerden que la desviación es muy fácil, es la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, aquí podemos fácilmente, chip igual, raíz, ¿cierto? Aquí me da la raíz, mírela. Y cogemos la varianza, cerramos siempre y me da. ¿Cuál es la desviación estándar de la distribución de probabilidad? De 1,07. Entonces, hemos desarrollado la media. Bueno, me falta el valor esperado. ¿Qué sucede acá con el valor esperado? Si a mí me dicen, por favor, determine el esperado, ¿cierto? Aquí yo puedo indicar fácilmente de la probabilidad de las 100, ¿cierto? Por la probabilidad de cuántas familias tienen 2 hijos, de cuántas familias tienen 2 hijos, o cuántas familias tienen 3 hijos, o cuántas familias tienen un hijo. Entonces yo tomo el valor 100, ¿cierto? Y lo multiplico por el valor que me estén dando. Entonces, ese es el valor esperado. Esta parte que estoy resaltando acá, de color verde, también recibe el nombre de esperanza matemática, estimados estudiantes. Si el ejercicio le dice, ¿cuál es la esperanza matemática? Es la misma media de la distribución de probabilidad. Por favor, tengan muy presente eso. Bueno, eso es en el caso de las dos temas. No sé si hasta ahí me tienen alguna pregunta. Por acá veo una chat. Buenos días. La práctica de laboratorio son los 4 documentos. ¿Los 4 documentos? No. Alison, mira. Voy a entrar acá. Esto no son lo que ustedes tienen que entregar. Lo que pasa es que aquí yo les envío la guía de laboratorio para que ustedes, como su nombre lo indica, se guíen. Aquí les envío 2 bases de datos. La primera base de datos es para lo que estoy haciendo acá, ¿cierto? Lo que estoy haciendo en ese momento acá. Esta es la primera base de datos. ¿Qué es lo que ustedes me van a enviar? Ya voy a hacer el ejercicio acá. Aquí la segunda base de datos es para hablar de las otras distribuciones. Y aquí está el formato. ¿Qué es lo que ustedes me van a enviar a mí? O sea, ¿cuál es la tarea? Pues sencillamente cogen el formato, lo abren, ¿cierto? Y vamos acá, procesando acá la información, colocan su nombre, colocan el programa, colocan una introducción pequeña, ¿cierto? Un objetivo pequeño, no necesito tantos objetivos,
máximo 2, y eso con 1 es suficiente. Los materiales, ¿qué es? Pues sencillamente ese es mi computador, mi calculadora, el lápiz, ¿cierto? Esos son mis materiales que utilizo. Y el Excel, nada más. El marco teórico, ojo, el marco teórico, ¿qué es? Pues simplemente explicar algo de las distribuciones de probabilidades, mínimo media hojita, o sea, 1 o 2 párrafos bien sustentaditos, palabras de ustedes. Pueden ayudarse con algunos autores. Por ejemplo, si yo quiero ir a mirar Triola, Triola habla de las distribuciones de probabilidad, entonces hablo las distribuciones de probabilidad según Triola. Entonces ya usted está mencionando un autor. Eso es lo que puede hacer. Acá, ¿cuáles son los procedimientos? Primer procedimiento, pues es que hay cálculo del valor esperado, de la media y de la desviación. Segundo procedimiento, entonces determinamos lo que es esos valores, ¿cierto? El tercer es definir la distribución Poisson y creo que la distribución binomial. Y el cuarto y el otro, creo que esos son los pasos porque creo que no hay más. Los resultados. Entonces, ¿qué van a hacer acá? Pues sencillamente cogen. Bueno, yo aquí hice, ¿cierto? Es que no tienen que irse a mayor cosa, estimados estudiosos. Mire, llego, aquí yo determino, entonces aquí mi resultado pues es el cálculo de qué, pues yo voy a colocarle algo sencillo, pierde. Entonces, cálculo de la media, ¿cierto? La varianza y la desviación, ¿cierto? La desviación. Entonces yo, pues ya, como yo ya hice esto, hay algunos que me envían la base de datos, no hay ningún problema, me la pueden enviar, entonces yo le tomo el pantallazo, ¿cierto? Entonces me voy a cortes, cojo esta parte, ¿cierto? Y acá, entonces esto voy, lo marco y lo pego acá. ¿Sí? Entonces esto, listo. Y eso es lo que voy a enviarle al profesor Fernando. Segundo punto, pues cojo la pregunta número 2 de mi guía. Análisis de resultados, pues las conclusiones. Entonces, en el primero, ¿cierto? Entonces, en el primer elemento, ¿qué sucede? Que acá, la media, ¿cierto? Entonces, la media, o sea, entonces miramos pregunta por pregunta. Entonces, en el caso de la primera pregunta dice que determine la media, la varianza, la desviación. Entonces, la media de la distribución de probabilidad es de 2.4, ¿cierto? Quiere decir, ¿cierto? Quiere decir que posiblemente de todas las familias, pues se presentan el 2.4 nada más. O que la varianza de esa distribución de probabilidad me da tanto, ¿sí? Y la desviación me da tanto. 1, 2. Finalmente, es una distribución de probabilidad porque la sumatoria de las probabilidades es igual a 1. Eso es todo lo que tienen que hacer, ¿cierto? Bueno. Esto para que tengan en cuenta. Entonces, no son. O sea, tienen que descargar la base de datos, tienen que descargar lo que es las 2 bases de datos y tienen que descargar lo que es el informe laboratorio. Y ese informe laboratorio es el que van a subir a la plataforma, ¿listo? Hay algunos que me envían la base de datos, bien, yo se la reviso, lo miro porque pues ahí compruebo que hicieron el ejercicio. Bueno, vienen 2 elementos importantes que es la binomial y la Poisson. ¿Qué es lo que sucede con la binomial? Cuando hablamos de la distribución binomial, es una de las distribuciones de probabilidad que se encuentran con más frecuencia en la estadística aplicada. Recordemos que esta distribución binomial también es una aplicación de las estadísticas inferenciales. ¿Y qué pasa aquí? Que esa distribución binomial tiene unos elementos importantes, ¿cierto? Que debemos marcar. Esa distribución binomial tiene unos ensayos, ¿cierto? Aquí, perdón, voy a cerrar esto acá. Sí, entonces acá voy a cerrar esto porque para que no se me pueda hacer entender mejor. La distribución binomial, ¿cierto? Tiene 2 elementos importantes. Ojo, esa es cómo se identifica una distribución binomial, ¿cierto? Tiene unos números de ensayos. Esta tiene un número de ensayos. ¿Sí? Y tiene una probabilidad. ¿Sí? Esa probabilidad se llama probabilidad de éxito. ¿Sí?
Si tengo una probabilidad de éxito, también debo tener una probabilidad de fracaso, ¿cierto? Porque debe haber un mínimo de que pronto me equivoque, ¿cierto? Entonces, puede ser blanco, negro, azul, rojo, ¿cierto? Entonces, eso es la probabilidad. O sea, que puede haber una probabilidad. Esa probabilidad de éxito se simboliza con la letra P y la probabilidad de fracaso se simboliza con Q. Listo. Entonces, en este caso, podemos indicar fácilmente que la probabilidad de fracaso, para que la tengamos en cuenta, es igual a 1 menos la probabilidad de éxito. Ojo con estas fórmulas que son importantes. Listo. Recordemos que las probabilidades se dan en porcentaje, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta eso. Entonces, a partir de ahí aparecen unos elementos importantes que es la llamada función de la probabilidad. O sea, cómo determino la distribución binomial de un evento, ¿cierto? Aleatorio. Entonces, aparece la llamada fórmula de la distribución binomial, ¿cierto? Que está marcada acá. Y esa fórmula me va a indicar que la distribución binomial, ¿cierto? En unos valores que me están dando X, que esta X pequeñita es el número de éxitos que me están marcando de acuerdo al número de ensayos. Igual a una combinada, ¿cierto? Una combinada de N, que es como una muestra, o sea, del número de ensayos, que ese es el número de ensayos, frente al número de éxitos, ¿sí? O sea, la combinada del número de ensayos y el número de éxitos. ¿Multiplicado por quién? Por P, que es la probabilidad de éxito, elevada al número de éxitos. Pero lo tenemos que multiplicar con un fracaso, y ese fracaso es la diferencia entre el número de ensayos y el número de éxitos. Esa se llama la distribución binomial. Recuerden que esta partecita, la combinada, aunque todo esto lo sacamos por Excel, la combinada para tener en cuenta, recuerden que esto es igual al factorial, ¿cierto? A n factorial sobre x factorial por n menos x factorial. Listo. Esa es la combinada, o sea, es esto. Esto para tener en cuenta. Eso es dentro de la distribución binomial. ¿Qué sucede acá, estimados estudiosos? Ojo, por favor, porque aquí hay algo importante. Hay unas características. Primero, cada ensayo conduce a uno de dos resultados posibles, mutuamente excluyentes, o sea, no están dependientes, o sea, todos son independientes. Uno, la probabilidad de éxito siempre se denotan con el valor P, o sea, perteneciente a una constante del ensayo, de ensayo a ensayo, o sea, siempre va a permanecer con la misma probabilidad de éxito. Y por ende, la probabilidad de fracaso, pues es la diferencia entre 1 menos la probabilidad del éxito, como lo estaba indicando anteriormente. Y tercero, los ensayos son independientes, por eso son mutuamente excluyentes, son independientes. Quiere decir que el resultado de cualquier ensayo particular no afecta el resultado de otro ensayo. Eso es importante. Pero aquí hay unos elementos que tenemos que tener muy claros y son los que vamos a desarrollar dentro del informe de laboratorio. Hay unas condiciones, porque hay unas distribuciones en este caso, unas distribuciones binomiales que son acumuladas, ¿sí? O sea, que sencillamente tenemos que tener en cuenta esta expresión. Ojalá, por favor, tengan muy presente o ojalá le tomen un pantallazo a esta fórmula para tal. De igual manera, el encuentro sincrónico está quedando guardado, o sea, se está guardando. Luego yo lo subo a mi canal de YouTube y les envío el enlace porque creo que a veces no pueden visualizarlo por Teams. ¿Listo? Entonces, acá, la primera condición. Ojo que la primera condición me está indicando que la probabilidad de que X sea igual a A. ¿Quién es A? A es el número de éxitos de acuerdo al número de ensayos que marquemos. Entonces, cuando me dicen exactamente 5, yo quiero determinar la probabilidad de que de esos 5 elementos, 3 sean exactamente, reconozcan la marca de éxito, por ejemplo. Entonces, ahí aplicamos una fórmula. O sea, aplicamos la fórmula de distribución de binomial. O sea, aplicamos esta fórmula. ¿Listo? Segunda condición, que la probabilidad de, ojo, que la probabilidad de X sea menor o igual a A. Entonces, cuando hablamos de esta condición, ojo, nos vamos a una tabla, pero esa tabla ya no necesitamos tabla, sino utilizamos la parte de Excel, ¿sí? Entonces, aquí
aquí voy a irme a esta partecita. Salir de esto acá. Voy a cerrar acá. Bueno. Entonces, la primera, la probabilidad de que X sea igual a A. Entonces, aquí aplicamos, perdón, se me fue en mayúscula, aplicamos la fórmula. Ya saben cuál es la fórmula, ¿cierto? La fórmula. ¿Listo? Segunda, la probabilidad de que X sea menor o igual a A. Entonces, aquí, ¿qué fórmula aplicamos? Sencillamente me está indicando acá que la probabilidad de X, ¿cierto? ¿Cuándo aplicamos esta fórmula? Aquí hay unas palabras clave. Cuando la pregunta me dice menor e igual hasta a lo sumo, por mucho, máximo o lo más. Entonces, aquí estamos hablando de que la probabilidad de que X menor o igual a se emplea la distribución de la tabla binomial. Entonces, la misma fórmula. Entonces, me voy a ir acá a la base de datos. Dense en cuenta, estimados estudiosos, que aquí hay una base de datos. La base de datos del laboratorio 3.2. Y aquí, en la primera pestaña dice cuadro de probabilidades. En la pestaña 2 me dice ejercicio 1 y me dice ejercicio 2. Estos dos ejercicios son los que ustedes deben desarrollar. Yo les voy a explicar esta tablita, ¿cierto? Entonces, acá, voy a mirar acá, ¿cierto? Entonces, acá me dice máximo 3. Entonces, mire aquí el número de ensayos, ¿sí? Entonces, me voy a mirar acá. Acá está la fórmula. Estamos aquí indicando que yo quiero hacer aquí el ejercicio. Voy a sacar otro paint. Esta clase son larguitas porque es que aquí sí tenemos que tener en cuenta bastante. Aquí la probabilidad de que me está indicando acá de que en este caso voy a asumir la primera condición de que máximo 3, me perdió. Máximo 3, oh, máximo 3. O sea, X máximo. Entonces me voy por acá a la presentación y aquí me está indicando menor e igual hasta lo sumo por lo mucho máximo, ¿sí ve? O a lo más. Por acá no me está indicando máximo, me está indicando mayor, me está indicando. Entonces, ¿cuál sería la expresión que yo utilizar? Entonces, menor o igual a 3. Y a esto voy a asumirle que me está indicando acá que por favor, dice acá, la probabilidad de que sea menor o igual a 3 se emplea la tabla de distribución binomial acumulada. Sencillamente utilizamos la parte de Excel. ¿Y cuál es? Acá pues utilizamos la probabilidad de que X sea menor o igual a 3. ¿Listo? Entonces es como si yo tocara los valores de esta probabilidad. ¿Cuáles son los valores? Los valores máximo 3, máximo. O sea, tomo el 1, ¿cierto? Tomo el 2 y tomo el 3 porque me está indicando mayor o igual. Ese es el máximo, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería la probabilidad? Pues P, ¿cierto? X menor o igual a 3. ¿Listo? ¿Y cuál sería el cálculo de la probabilidad? Entonces, ojo, por favor, aquí lo que se va a marcar. Chi igual. Distribución. Ojo, mire, distribución. Y aquí me aparece distribución punto binomial punto. Esta es la fórmula que ustedes deben colocar. Entonces, me está diciendo, primera condición, número de éxitos. El número de éxitos aquí me está indicando que son 3. Ese es 3. Esa es X, ¿cierto? Coma. El número de ensayos. El número de ensayos aquí me está indicando que son 10. Mire, N igual a 10. Entonces, 10. Listo. Perdón, aquí es punto y coma. No es punto, sino punto y coma. Si no, fórmula no me sirve. 10. Punto y coma. Ahora, la probabilidad de éxito, des en cuenta que me está marcando la probabilidad de éxito. La probabilidad de éxito es 0,7, o sea, el 70%, o sea, 0.7. Listo. Y aquí me dice algo importante, punto y coma. Acumulado, verdadero o falso. El verdadero, estimados estudiosos, por favor, ojalá tengan muy presente y graben este audio. El verdadero es cuando asumimos una distribución binomial acumulada. ¿Y cuándo es acumulada? Cuando tienen un signo de comparación menor o mayor. ¿Listo?
¿Y cuándo se asume el falso? Cuando es exactamente, o sea, cuando tiene el signo igual. Si el ejemplo o el problema dice exactamente 3, no me va a decir que mayor, menor. Si me dice exactamente 3, utilizo el falso. Pero si me dice menor o igual, mayor, menor, o mayor o igual, o mayor, vamos a utilizar el acumulado verdadero. Entonces le doy aquí verdadero y le doy enter. Listo. ¿Cuál es la probabilidad que me asumió acá? Del 0,001, o sea, del 1%. ¿Listo? Ese sería el primer punto. Ahora, nos vamos con la segunda, mínimo 2. Entonces me voy otra vez a la tabla. Entonces sigue el otro. Aquí me dice X menor o menor que A. Mire la diferencia, que hay un poquito que tenemos que tener en cuenta eso. Menor que A. ¿Cuáles serían las palabras clave? Menor a, menos de, inferior. ¿Listo? Entonces acá estamos asumiendo, ¿sí?, que la probabilidad de que X sea menor que A. Entonces, ¿cómo aplicamos en la fórmula? La probabilidad de X que sea, ojo, X menor o igual a A, pero a esa A le tengo que restar una unidad. Listo. Eso es lo que me indica la fórmula. Entonces, acá me voy a la Excel otra vez. Mínimo 2. Bueno, pero acá menos de 5. Entonces, ojo aquí con las palabras clave. Mínimo no me habla por acá. Menos de, ¿sí ve? Entonces, por acá, menos de 5, ¿sí lo ve? Menos de 5. Entonces, recordemos que menos de 5 me está asumiendo que yo tengo que restarle una unidad. O sea, si yo veo, yo veo que aquí me habla de que la probabilidad es menor de 4, pero ya no voy a tomar el 5 porque no lo necesito, porque me están indicando menos de 5, o sea, asume el intervalo, pero no tome el 5. ¿Listo? O sea, la probabilidad sería, en este caso, menor 5 de 5. ¿Listo? Esa sería la probabilidad. Ahora vámonos, ¿cómo hacemos acá? Miren en la parte del Excel. Entonces, chip igual, lo mismo, distribución binomial. ¿Listo? El número de éxitos ya sería 5. Pero ¿qué pasa con ese 5, estimados estudiosos? Que yo le tengo que restar una unidad. ¿Por qué? Porque me dice acá, digo, la probabilidad de que X sea menor o igual a 5, ¿cierto? Perdón, menor que 5, entonces la probabilidad sería X menor o igual a 5, pero menos 1. O sea que me estamos estableciendo que esto sería igual a 4. ¿Listo? Entonces acá ya no voy a colocar 5, sino 4, punto y coma. En este caso, los 10 ensayos, punto y coma, la misma probabilidad, recuerden que es constante, punto y coma, y en este caso sería verdadero porque estamos hablando de un signo de comparación. Listo. Por lo tanto, me da 0,4, o sea, el 4.7%. Sigue la otra condición. Aquí, probabilidad de que X sea mayor que A. Ojo, mayor que A. Entonces, las palabras claves serían mayor a, más de, más o superior. ¿Listo? Entonces, ojo que aquí ya me está dando la condición que me indica que eso es igual a 1 menos la probabilidad de X menor o igual a A. ¿Listo? Entonces, esto es en aplicación de fórmula de Excel. Miremos acá el ejercicio. Entonces, mínimo de 2. Mínimo, pero si nosotros vamos a la palabra clave todavía estaríamos hablando que en este caso no nos sirve, ¿cierto? Vamos a mirar, más de 4, más por acá, más de 4, más de, mírenlo, más de, ¿sí lo ve? Entonces, esta sí sería más de 4. Recuerden que la probabilidad, ojo, entonces más de 4, estoy asumiendo, mírenlo acá, la fórmula más de 4, ¿cierto? Estamos asumiendo que tomamos los valores mayores, ¿cierto? De 4, entonces estamos asumiendo el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9 y el 10. Listo. Ahora, ¿cómo quedaría la fórmula? Entonces la probabilidad de que X sea mayor a 4. Mayor a 4. Listo. Cerramos. Esa sería la probabilidad. Entonces acá, ¿cómo me queda el cálculo de la probabilidad? Entonces, chip igual distribución, o que tenemos que irnos a la
fórmula me está indicando que 1 menos, ¿cierto? Menos la probabilidad de X, aquí es así, mayor. Entonces, el número de dígitos sería 4, ¿cierto? Punto y coma. El número de ensayos sería 10, ¿cierto? Punto y coma. El número de la probabilidad sería constante, será 0,7, punto y coma, verdadero. Listo, cierro. ¿Qué sucede acá, estimados estudiosos? Que yo tengo que asumir es más de 4, ¿sí? O sea que acá me está indicando totalmente algo importante, o sea que me va a indicar que la probabilidad de que X sea mayor a 4, pues esto es igual a 1 menos la probabilidad de que X sea menor o igual a 4. ¿Listo? Entonces, ¿qué sucede con esto? Que yo tengo que asumir acá, coger esto y le voy a ir por acá por la fórmula distribución, le voy a colocar el 1 y le coloco el signo menos y le doy enter. Y listo, ya me cambia el resultado, o sea, el 95%. Listo. Viene el otro, que ya es más fácil. ¿Por qué? Porque el otro me va a indicar que es la probabilidad cuando X es mayor o igual. Mayor o igual. Entonces asumimos mayor e igual desde al menos, por lo menos o mínimo. ¿Se ve? Mínimo. Entonces acá ya asumimos esta partecita, ¿cierto? Mínimo, mínimo. Aquí me mete por acá, ya, mínimo. Mínimo acá, entonces mínimo de 2. Pero recuerden que el mínimo de 2 significa que estamos asumiendo valores de X mayor o igual, ¿cierto? A 2. Entonces, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9 y el 10. Ojo acá. ¿Cómo quedaría la fórmula? Entonces, la probabilidad de que X sea mayor o igual a 2. ¿Sí? Entonces, me voy acá. La probabilidad de que X sea mayor o igual a 2. ¿Cómo me queda? Entonces esto va a ser igual. Ojo, por favor, estimados estudiosos, a 1 menos la probabilidad, o la probabilidad de que X sea menor o igual a 2, pero este 2 le tengo que quitar una unidad. ¿Listo? Porque real, o sea, si yo no le quito la unidad, no me va a tocar el 2. Si le quito la unidad, significa que me va a arrancar desde el punto 2. Esa es como la fórmula. Entonces vamos a chip igual, distribución, la misma, binomial, lo mismo el número de dígitos sería, ojo, 2, pero ese 2 le quito una unidad, sería 1, ¿cierto? Punto y coma, los ensayos que serían 10, punto y coma, la probabilidad sería 0,7, punto y coma, y el verdadero. Listo. Pero recuerden que como es mayor, lo tengo que diferenciar con el 1, o sea, 1 menos tal. O sea que la probabilidad es del 0,99. Listo. Entonces aparece entre, quiere decir que yo puedo asumir uno de estos valores porque tomo entre uno y el otro, nada más. Entre, por ejemplo, entre 3 y 7. Quiere decir que tengo que asumir por acá, me voy a las fórmulas, entre 3 y 7. O sea que tengo que asumir esta fórmula entre que están asumiendo estos valores, ¿sí? Como tal, o sea, ya es simplemente seguir la fórmula, o sea que la probabilidad de que 3 sea menor que X, pero esa X sea menor que 7, ¿cierto? Creo que sí, 7. ¿Listo? Menor, ¿listo? Mire. Nada más, entonces acá es muy fácil porque vamos a tomar esta y esta me está indicando que sería la probabilidad de que X sea menor o igual a, o sea, en este caso a 7 menos 1, ¿sí? O sea, simplemente lo que hacemos es tomar las fórmulas que hemos hecho atrás, menos la probabilidad de que X sea X menor o igual a 3. Listo. Entonces estamos asumiendo X menor 1, entonces estaríamos asumiendo de 3, ¿cierto? Hasta el 7. ¿Listo? O sea, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7. ¿Listo? La misma fórmula, entonces la probabilidad de que 3 sea menor que X, pero X menor que 7.
¿Listo? 7. Cerramos. Esa sería. Y acá, entonces las otras son exactamente lo que estoy explicando acá. Chip igual. Entonces, distribución binomial. Entonces, acá asumimos la primera 7 menos 1, mírela, porque tenemos que restarle una unidad al 7, o sea, sería 6, ¿cierto? Punto y coma. El número de ensayo ya sería 10, el número de la probabilidad sería 0,7 y por ende el verdadero. Cerramos, pero le restamos de una vez, otra vez, nos vamos a lo mismo, no le damos enter, sino que continuamos, menos, volvemos 3, ¿cierto? Entonces al 3 sí lo dejo solito, no lo resto, los mismos ensayos, la misma probabilidad y por ende el mismo valor de verdadero y ahí sí cerramos y esa sería la probabilidad. Listo, ahí no tenemos que diferenciarlo con equidad. Listo, entonces aquí lo que yo hice fue explicar esto. Entonces acá, ¿qué van a hacer ustedes? Entonces van a resolver estos dos problemas, ¿sí? Acá le están indicando que el 70% de los accidentes industriales, ¿cierto? Presentando estrictamente la atención de las normas de seguridad, obtenga la probabilidad de que se puedan prevenir. Por lo tanto, 4 de los 7 accidentes, mire, 4 de los 7 accidentes. O sea, toman 7, en este caso serían 7 accidentes y 4, ¿cierto? Sería el valor, perdón, aquí 0,7, pues sería la probabilidad, ¿no? 0,7 porque el 70%. N sería 7. Y luego si vamos acá, entonces, evalúe que los 200 reportes de gente, ¿cuántos accidentes se espera? Ojo, ojo, ojo con esta pregunta muy clara y muy fácil. ¿Cuántos accidentes se espera que se deban a la falta de atención a las normas de seguridad? Ojo, ¿cuántos accidentes se espera que se deban a la falta de atención de las normas de seguridad? Y el ejercicio 2 es muy fácil también, o que estamos asumiendo, ojo, asumimos las 20 preguntas, por aquí me dan 14 aciertos, ¿cierto? O estamos marcando, o con la probabilidad, o con esas probabilidades. Desean saber que la probabilidad que hay, que al aspirante tenga al menos 14 aciertos en este examen, y que la probabilidad de que el aspirante tenga máximo 13, o sea, hay dos preguntas, por ende hay 2 respuestas. Listo. Eso es todo lo que se tiene que hacer dentro de la distribución binomial. Listo. Entonces acá, muy fácil, ¿cierto? Por tiempos. Ahora vámonos a la distribución Poisson. Creo que la hipergeométrica sí me va a tocar dejarla para el encuentro número 4. El encuentro 4 es un poquito más pequeño, menos tiempo. Listo, me interesa más esta partecita que es lo que establecemos nosotros dentro del informe de laboratorio. La distribución Poisson. ¿Qué es la distribución Poisson? Por lo mismo es una distribución de probabilidades discretas en donde las variables aleatorias discretas no proporcionan ningún elemento importante. O sea, quiere decir que aquí tenemos que tener en cuenta es el número de veces, ¿cierto? O sea, en una parte que se llama acá, que también viene siendo lambda, ¿cierto? Que es el intervalo de tiempo en tiempo. O sea, que es una variable, una constante que marca que está definiendo el intervalo en un determinado tiempo, ¿cierto? De longitud o de área. La diferencia entre la Poisson y la binomial, ¿cuál es? La binomial tiene un número de ensayos. La Poisson no tiene ensayos, o sea, los ensayos son infinitos. 1, 2, que acá no hablamos de una probabilidad de éxito. En la binomial sí hablamos de una probabilidad de éxito. Acá solamente hablamos de una constante llamada lambda, que es un promedio, ¿cierto? Y ese promedio está determinado en el intervalo, que puede ser tiempos, puede ser longitudes o puede ser áreas. Y por ende, pues está el valor de la parte exponencial del Euler, ¿cierto? Que Euler pues está marcado dentro de la parte exponencial. 1, 2, que es importante tener en cuenta la media, ¿cierto? La media, ojo, ese es el promedio dentro, ¿cierto? Dentro de la definición de marcado a través del lambda como tal, ¿listo? Entonces aparecen 2 requisitos importantes, las variables son aleatorias y los sucesos que ocurren en un intervalo deben ser siempre independientes. Se maneja también, ojo, por favor, estimados estudiosos, la misma tabla, ojo, la misma tabla que de la binomial, la misma, ¿listo? Aquí vamos a mirar rápidamente, sí lo voy a explicar y luego
voy a la base de datos porque quiero explicarles algo. Dice, un administrador en un hospital ha estado estudiando las admisiones diarias de emergencias durante un periodo de varios años, ¿sí? Ojo con esto. Ha llegado a la conclusión de que están distribuidos de acuerdo a la ley de Poisson, ¿sí? Opa. Los registros del hospital revelan que durante este periodo las admisiones de emergencias han sido un promedio acumulado. Regálenme un segundo que se me está descargando el computador y no lo tengo enchufado. Regálenme un segundito. Listo, ya estoy acá. Un segundito que no lo había enchufado, no me he dado cuenta que no había enchufado el computador y no tenía el cargador acá cerquita. Listo. Listo. Entonces, vamos a asumir acá. Listo, ya ahora sí. Entonces, acá dice un administrador de un hospital que ha estado estudiando las admisiones diarias de emergencia durante un periodo de varios años, ha llegado a la conclusión de que están distribuidos de acuerdo a la ley Poisson. Los registros del hospital revelan que durante este periodo las admisiones de emergencia han sido el promedio de 3 por día. Ojo, en promedio de 3 por día. Esto es importante tenerlo en cuenta. ¿Listo? Si el administrador está en lo cierto al asumir una distribución Poisson, encuentre la probabilidad de que en un día, ojo, ocurra exactamente 2 admisiones de emergencias. Entonces es importante recalcar algo que se me pasaba. Voy a volver un poquito a la diapositiva anterior. La fórmula que está acá marcada. Y esta fórmula que está marcada, yo siempre la simbolizo de este estilo, que es muy fácil para que la tengamos presentes. Me dice acá que la probabilidad de que X sea igual a, o sea, a X, que sería el número de éxitos, llamémoslo acá, es igual a ¿quién? Entonces acá estamos definiendo algo importante y es esta fórmula, ¿cierto? El promedio, o sea que en este caso, mu, ¿sí? Elevado a lambda, ¿por quién? En este caso, por lambda, por la exponencial, o en el caso de Euler, elevado a la menos lambda, ¿sí? Dividido, ¿cierto? En ese caso, por lambda factorial, que es la misma fórmula que estamos marcando acá. ¿Qué sucede en este caso? Perdón que acá no es lambda, ¿no? El promedio. ¿Qué sucede acá? Que esta lambda es la misma acá que represento acá. Es acá es la misma lambda. ¿Listo? Entonces, para tener en cuenta, esa es la misma lambda. Listo. Bueno, entonces acá tenemos en cuenta esa partecita. Ahora sí, con el ejercicio me está indicando que, ahora sí me voy acá, dice que en promedio, ojo, en promedio de 3 por día, ¿sí? Entonces yo tengo que calcular esa partecita, ¿sí? Entonces, si las emergencias diarias es de 3 por día, y dice, ocurren en cierto día, ocurran exactamente 2 admisiones de urgencias, o sea que X, vamos a indicar que la probabilidad de que X sea igual a 2. ¿Listo? Y 3, aquí me está indicando que 3 por día, o sea que estaríamos hablando de esa partecita, ¿cierto? Como tal, marcado acá. Listo. Entonces, estamos definiendo acá esta partecita, el modelo de Poisson. Voy a mirarlo acá. Sí, entonces acá, chip igual a Poisson,
¿sí? Poisson punto distribución, aparece el X, que en este caso sería 2, ¿cierto? Por la media, que en este caso sería, 3, ¿cierto? En promedio, y el acumulado. No es acumulado porque me está indicando que exactamente, o sea, recuerden que el signo de comparación mayor o menor me indica el verdadero y igual me indica falso. ¿Listo? Estamos hablando del 22%, o sea que estaríamos acá fácilmente indicando que ese promedio como tal de 3, ¿cierto? Porque se asume como el 2.3. O sea, me devolví. Eh, 3 sobre 2 por el 2.71, ¿cierto? Menos, en este caso, 3 sobre 2 lambda. Listo. Entonces, establecemos la fórmula SAI. ¿Listo? Pero en Excel mucho más rápido y nos demoramos menos tiempo. Esto para tener en cuenta. O sea, que la probabilidad, en este caso, la probabilidad de que en cierto día exactamente ocurran 2 emisiones en el día es del 22%. ¿Listo? Para tener en cuenta eso. Es la misma expresión matemática. Miremos acá. Yo quiero descargar, la guía de laboratorio. Por favor, aquí no aparece una guía para la distribución Poisson, ¿sí? Entonces, ¿cómo van a resolver ustedes lo de la distribución Poisson? Se van por acá, a la parte, esta es la guía, ¿cierto? Se van acá hacia la parte de abajo. Aquí está todo. Y aquí aparece algo importante. Perdió ahora. Aquí, aplicaciones Poisson. Esta que estoy resaltando es el punto que ustedes van a resolver. ¿Listo? Aplicaciones de la distribución Poisson. Entonces, está el ejercicio, está el problema y están las 3 preguntas que hay que resolver. ¿Listo? Es importante tener presente eso. No sé si hasta ahí tengan alguna pregunta, por favor. Ya por tiempos tengo que cerrar. Me quedaría pendiente un tema importante, que sería lo de la hipergeométrica, que lo voy a dejar para el próximo, porque también se necesita de un espacio bastante larguito. Porque esta hipergeométrica si no se utiliza en Excel. O sea, utilizamos manualmente la explicación. Listo, para tener presente eso. Entonces, no sé si hay alguna pregunta hasta ahí. Y si no, cerramos el encuentro sincrónico. Sí, es bueno, Angie, que tengan en cuenta la tablita. Ojalá, ya la tabla prácticamente quedó desarrollada. Si ustedes entran al encuentro sincrónico, cuando vayan a hacer su informe de laboratorio, miran, ya está. Simplemente la van a tener para desarrollar sus 2 problemas. Ahora, Angie, o para todos, esa tablita es importante que la tengan presente para resolver las 3 preguntas de la distribución Poisson. Se resuelven de la misma manera, pero ¿cuál es la diferencia? Que ya no se habla de distribución binomial, sino que se habla de Poisson punto de distribución, ¿no? Entonces, ojo, lo único que cambiamos es la distribución, nada más, porque el resto es igual. ¿Listo? Para tener en cuenta eso. ¿Me escuchan? Angie, ¿me están escuchando? Ah, listo. Ahora sí, ¿me escuchan en este momento? Listo, gracias. Lo que deben tener en cuenta para resolver la distribución Poisson es esto. Miren, esto. ¿Sí? Entonces, primero, para resolver la binomial, pues tienen en cuenta esta fórmula, muy sencilla para resolver estos ejercicios. Lo mismo, esta tabla, ese cuadro de probabilidad, es importante que lo tengan presente también para resolver las 3 preguntas de la Poisson. Lo único que aquí van a cambiar, ¿qué? Ya no van a hablar de distribución binomial, sino de Poisson punto binomial, ¿sí? De Poisson punto binomial, para que tengan presente eso. ¿Listo? Bueno.
No sé si tengan alguna otra pregunta. Recuerden que este encuentro sincrónico queda guardado, ¿cierto? En la plataforma. Sin embargo, lo voy a descargar para subirlo a mi canal y enviárselo. El valor esperado es la misma media. Angie, si a mí me dicen, determine el valor esperado, recuerden que es el tamaño de la muestra por la probabilidad que me indique, ¿cierto? Tienen, o sea, no son los mismos, lo único que tienen es un concepto parecido. ¿Por qué? Porque la media se determina como la sumatoria o la sumatoria del número de la variable aleatoria que es x por la probabilidad. Recuerden que es todo eso y se suma y se determina la media. Pero el valor esperado es la muestra por la probabilidad que me indique, ¿no? Que me indique. Esto para tener en cuenta eso. La esperanza matemática sí es la misma media. La esperanza matemática es la misma media. Listo. No sé, de pronto Ana María, Juliana, Cindy, Allison, ¿tienen de pronto alguna pregunta? Y si no, con eso pues voy a finalizar mi encuentro sincrónico. Bueno, entonces finalizar, es importante tener en cuenta que el comprender los requisitos teóricos de cada una de las distribuciones permiten diferenciar y aplicarlas mejor en un problema, en unas situaciones problema. Segunda conclusión, que identificar los elementos de las distribuciones como la variable aleatoria, las funciones de probabilidad, las funciones de probabilidad acumulada, permiten realizar mejor los cambios y finalmente pues esas distribuciones nos permiten de pronto determinar soluciones, problemas y comprender mejor los conceptos teóricos de las probabilidades. Bueno, listo. Cualquier situación, por favor, no duden en escribirme al correo electrónico. Entonces, les deseo un feliz día, un feliz viernes, feliz tarde, un feliz fin de semana que es con puente. Nos veremos en el encuentro sincrónico del módulo número 4. También yo creo que nos gastamos casi el mismo tiempo. ¿Listo? Entonces, una feliz tarde.